bendiciones para cada uno de ustedes, hoy, mañana y siempre. Venga el Señor trayendo un refrigerio a tu vida, donde quiera que estés, haciendo lo que estés haciendo. Recibe la visitación de lo alto en este momento y recibe esa palabra de Dios que trae, que viene como un refrigerio a tu vida. Y ese refrigerio va a refrescar tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, tu corazón, tus fuerzas, tu entorno y todo tu ser. Ese es el propósito por el cual estamos aquí cada martes, dándole las gracias al Dios Todopoderoso, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por esa bendición tan hermosa, tan gloriosa de impactarnos, de motivarnos, de enseñarnos, de corregirnos, de instruirnos y de guiarnos, para traerte una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de exhortación, ¿por qué no hasta de corrección? Porque nos amamos los unos con los otros y porque nos amamos justamente. Por eso en ese amor perfecto de Dios en nosotros nos podemos corregir, para que podamos nosotros modificar ciertas conductas, ciertos comportamientos, ciertas acciones, ciertas actitudes, valga la redundancia, para que hagamos las cosas conforme al propósito de Dios. Damos las gracias como cada martes a nuestra tremenda a nuestro tremendo, me gusta llamarle portal mundial, este portal mundial que es Apocalipsis Network, que abre sus puertas cada martes para visitarte, para llevarte el impacto de la palabra, recordarte las promesas de Dios para tu vida, recordarte que el amado está contigo, que nunca estás sola, para hacerte entender que no importa por las pruebas que estés pasando, el Señor está contigo como poderoso gigante, recordándote el Señor que las pruebas vienen para bendecirte, que las pruebas vienen porque te ama el Señor y el Padre que ama a su Hijo le corrige, y que por lo tanto en medio de las dificultades no te desesperes, sino que te aquietes, que recibas la quietud del Espíritu Santo para que puedas cultivar la piedad, y la piedad te va a enseñar sobre todo el carácter de Dios, y justamente en esa piedad, en esa misericordia, en ese amor de Dios vas adquiriendo la paciencia, y tenga su paciencia, su obra perfecta, dice el Señor, hasta que todos alcancemos esa perfección de esa verdaderamente, no solamente paz de Dios que necesitamos, sino de esa piedad de Dios, y que también podamos cultivar a través de la piedad la paciencia, y que tenga esa paciencia, vuelvo y repito, su obra completa, hasta que aprendamos a ser, dice, plenos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es de suma importancia que en el día de hoy nosotros nos enfoquemos y nos concentremos a buscar esta visitación de Dios a tu vida. En primer lugar, me gustaría empezar con una reflexión que quizás en otro momento ya te he hablado, pero siento en mi espíritu que hay personas que van a escuchar este mensaje que quizás no escucharon cuando hablamos de esta pequeña reflexión que trae una tremenda enseñanza para ti. Es de mucha enseñanza, no me den a mí el crédito, no me den el crédito a mí, yo no escribí la reflexión, pero sí bendigo a la persona que lo escribió, y sé que está ayudando a mucha gente a que podamos nosotros relacionar nuestras vidas y entender muchas cosas. Dice la palabra, y basado en eso que está, se llama purificador y fundidor de plata. Malaquías 3:3 dice que el Señor se sentará en medio de su pueblo como purificador de plata. El Señor se sentará en medio nuestro y va a venir como purificador, como fundidor de plata. Esta palabra fue enseñada en un congreso de mujeres, y todas quedaron impactadas porque como que no entendieron a plenitud lo que quiere decir cuando Malaquías enseña que el Señor vendrá y se sentará en medio nuestro
como purificador de plata. Entonces ella promete al grupo de mujeres que ella se va a encargar de averiguar, ella va a investigar cómo se funde la plata, cómo realmente es que se purifica la plata, para ella entonces enseñarles al grupo. Y cuando realmente llama a un orfebre, el orfebre es el diseñador es el que purifica la plata, fundidor de plata, diseña la plata, diseñador de joyas, como ustedes quieran llamarle, pero sobre todo su especialidad es como fundidor o purificador de plata. Entonces ella llama a un orfebre y le dice que le permita pasar por la joyería donde él realmente tiene como trabajo purificar plata, y él le dice que con mucho gusto, cuando ella llega, que él va a exponerse en ese momento a procesar y a purificar o a fundir algunas piedras de plata. Cuando él se sienta, hace todo su uniforme, su traje de fundidor de plata, y se sienta al frente y agarra un pincel grande, aquella piedra de plata o aquel pedazo de piedra que estaba lleno de sucio, de tierra, de mugre, de tantas cosas. Y creo que hablé el otro día cuando dije que para buscar una onza de oro hay que remover toneladas de mugre. Igualmente con la plata, para poder purificar la plata, fundirla correcta y debidamente, es mucha la mugre, muchas las impurezas, muchas las fallas y las cosas que hay dentro, las impurezas, valga la redundancia, que hay que remover. Pero aquí hay una enseñanza extraordinaria que es para ti y es para mí. Si la palabra dice en Malaquías 3:3 que el Señor se sentará en medio de su pueblo como purificador o fundidor de plata, entonces quiere decir, cuando esta mujer va y observa que el hombre agarra la pieza de plata y dice, tengo que ponerla y llevarla al mismo centro donde el fuego es mayor. Tengo que dejar la plata fija pasando por ese fuego ardiente. Y ella le pregunta, ¿y cuánto tiempo usted tiene que sostener la piedra con ese pincel? ¿Hasta qué tiempo? ¿Cuánto tiempo tiene que sostenerla en ese fuego ardiente? Y él le responde, el orfebre responde. Muy buena su pregunta. Si retiro la piedra del centro del fuego un minuto antes o lo dejo pasar un minuto más, yo puedo echar a perder esa piedra de plata, esa piedra de la cual estoy fundiendo. Y ella sigue observando y él sigue en el mismo centro del fuego ardiente. Allí sigue sosteniendo aquella pieza de plata o aquella piedra que venía, ¿verdad? Realmente no estaba pulida, llena de piedras, de impurezas, de mugre y cuantas cosas, pero él sigue quemando porque el fuego quema, el fuego purifica, el fuego funde, pulveriza, desaparece las impurezas, la mugre, la tierra, el polvo, todo lo extra que está de más, todo lo que no es parte de la plata se va porque se va en medio del fuego ardiente. Y si el Señor viene haciendo esa analogía y dice que Él vendrá y se sentará en medio nuestro para purificarnos así como la plata, la enseñanza para ti en esta noche es que tienes que saberlo, que aunque estés pasando por pruebas, aunque sientas que el fuego te quema, aunque sientas que el fuego te está ardiendo, yo vengo a recordarte en esta noche, basado en lo que dice Malaquías 3:3, que lo que estás pasando, el fuego, la prueba, el sufrimiento, la aflicción, el quebrantamiento, aquella situación por donde estás pasando no es para muerte, es para vida, no es para destrucción, es para purificación, no es para ensuciarte ni mancharte, es para quitar las manchas y las impurezas, es para remover la mugre, es para remover todo aquello que te afea, que no te sirve, que no te va. Acuérdate y acordémonos de esto. Dios es perfecto y el perfecto determinó vivir dentro de tu corazón y de mi corazón. Si el perfecto determina vivir en nuestros corazones, debemos saber y debemos recordar que el perfecto busca siempre la perfección.
Si la palabra de Dios dice que lo santo y lo profano no puede estar juntos, entonces es importante que tú y yo sepamos y entendamos que debemos ir separando la mugre, lo impuro, lo que no es bueno, lo que no agrada a Dios, el hombre caído, el mundo caído. Por eso, múltiples de veces les repito cada semana que dice la palabra, que realmente dicen en Efesios 4:22-24, que nos despojemos del viejo hombre que está contaminado con todas, dices, esos pecados y esas cosas que existen en el mundo. Entonces hay que despojarse, hay que abandonar ese viejo hombre, hay que salir de ese hombre, de ese mundo caído, porque el Señor nos sacó del mundo, nos sacó del lago de la desesperación, de la impureza, del pecado, y nos ha trasladado a su reino de luz, llámese la iglesia de Dios en la tierra. Entonces el creyente ya no tiene nada que andar buscando como si fuera el hombre caído, el hombre de pecado. Porque el Señor dice que para aquellos que creemos no hay nada imposible. Ya nosotros salimos de aquello que no era posible para nosotros ver la gloria de Dios. Ahora ya se hizo posible. Y por cuanto tú has creído y yo he creído, ahora las cosas que eran imposibles para otros, para ti y para mí son posibles, porque a Él le ha placido bendecirnos con esa promesa. Las promesas del Señor son fieles y verdaderas y son nuestras. Y si el Señor nos está garantizando a nosotros que realmente Él va a sentarse en medio nuestro para purificarnos, es para liberarnos del pecado, es para quitar las impurezas, las asperezas, las cosas que nos manchan, que nos lastiman y que por tanto nos alejan de su presencia. De ahí es la importancia que el creyente tiene que cuidar sobre toda cosa, cuidar el corazón, porque ese es el depósito, ese es el lugar, ese es el castillo, esa es la mansión, ese es la parte que le hemos entregado al Señor en nuestros corazones para que Él viva. Entonces tenemos que librar, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de tu corazón mana o sale la vida. Porque en el corazón tuyo, en mi corazón, Dios decidió vivir. Escoger donde nosotros tenemos, ¿verdad?, el centro de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro intelecto, nuestra voluntad, lo que queremos, lo que deseamos, lo que pensamos, todo eso que forma el alma. El Señor ha determinado meterse en el corazón del hombre. Por lo tanto, tú y yo tenemos una gran responsabilidad de ir limpiando más y más nuestros corazones para que el amado sienta contentamiento con nosotros, porque no podemos favorecer a Dios con un corazón que está herido, lleno de rencor, lleno de sufrimiento, lleno de venganza, lleno de rabia, lleno de rechazo, lleno de malas cosas, lleno de ira, lleno de desamor hacia los demás. No podemos. Ustedes y yo somos el pueblo santo de Dios. Él nos llama a su especial tesoro. Y dice que nos libremos y que libremos el corazón, porque de él mana la vida, del corazón sale la vida, que es Dios. Y dice que nuestro corazón tiende a ser malo y perverso. Un corazón que no está totalmente liberado, purificado, santificado, que Dios haya fundido todas esas impurezas, dice la palabra de Dios, que se puede ser malo y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién dice? Y es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Es una pregunta que el mismo Señor se hace para nosotros mismos. ¿De quién lo conocerá? Y él mismo responde: yo, Jehová, que conozco la mente, discierno el espíritu, es decir, él conoce la mente y el corazón, y que yo pondré, dice el Señor, en cada persona, yo pondré en cada persona conforme a los frutos de sus manos, conforme a lo que tú y yo hayamos hecho, correctamente, seremos premiados, tendremos galardones. Pero si hicimos las cosas mal, entonces no vamos a ser galardonados. Y quiero avanzar con esta palabra porque todavía estoy en medio de lo que es la reflexión, porque quiero que la atesores en el corazón y que te ayude muchísimo a entender que si el Señor dice en su palabra
que realmente Él va a purificarte, Él va a fundirte así, para que podamos nosotros brillar. Y oigan lo más interesante de esta reflexión. Y la segunda pregunta, ella le dice, pero dígame por favor, orfebre, ¿cuándo, cómo usted sabe y cuándo usted reconoce, identifica que ya la pieza, que ya la piedra, el pedazo, la piedra de plata está fundida, ya usted terminó el proceso de purificarla? Y él le responde a la hermana y le dice, muy más interesante su pregunta todavía. Yo sabré que la pieza está lista, está purificada completamente cuando yo pueda mirar mi rostro en la piedra, en ese pedazo de plata. Cuando yo mire mi rostro que se refleje en la plata, ya yo sabré que la purificación de la plata habrá terminado. Si el Señor viene, dice en su palabra que Él se sentará como purificador de plata en medio nuestro, el Señor está diciendo que Él se sienta a tu lado y a mi lado. Él permite que seamos probados, que seamos nosotros purificados. Él permite que pasemos por diversas aflicciones, pero Él se haga encargado de darnos una promesa que nos dice, pero no temamos, porque Él dice, yo he vencido al mundo, y que si nosotros tenemos muchas aflicciones, Él dice, de cada una de esas aflicciones, pruebas, quebrantamientos, ese fuego por el que estamos pasando, yo te libraré, te dice el Señor. Yo te sanaré de todas esas cosas. Y yo quiero que tú atesores esta palabra en tu corazón y que la puedas recordar siempre, sabiendo que el Señor te ha traído en este momento que estás escuchando esta palabra, y que realmente Él ha provocado un encuentro contigo de alguna forma, de una forma muy particular, para que al provocarte este encuentro, al acercarse a ti, no importa dónde estés, si estás guiando, si estás en el avión, si estás en tu casa, si estás cocinando, si estás limpiando, si vienes de camino, si tomaste un tiempito libre en la oficina, lo que sea que estés haciendo, el Señor te visita y te dice que Él viene a visitarte y a recordarte que cuando estés pasando por diversas pruebas, que des gracias, que continuamente aprendas a dar gracias a Dios por las experiencias vividas, por las aflicciones experimentadas, por el peso dice Pedro preciosamente, y amo esta palabra sobremanera, cuando Pedro dice, en primera de Pedro, dice la palabra, que el peso, que no nos desesperemos, sino que tengamos por sumo gozo, creo que lo dice, si no es Pedro, es Santiago, perdónenme, tengo que buscar la cita y le debo la cita correctamente, pero dice la palabra que vino ahora a mi corazón. Dice que tengamos por sumo gozo cuando pasemos por diversas pruebas, porque el peso de gloria que nos espera no se puede comparar con el peso o con el dolor que estamos viviendo por las pruebas vividas o las pruebas que estamos viviendo. Es decir, que es mucho mayor el peso de gloria que está reservado para ti y para mí, pero hay algo que nos ayuda a entender la importancia de permanecer fiel en medio de las pruebas, de permanecer uno realmente quieto, tranquilo, seguro, sosegado, aprendiendo y cultivando, sobre todo, como les decía a ustedes ahorita, que podamos cultivar la paciencia hasta que la paciencia tenga su obra completa en nosotros. Y esa obra completa se hace cuando todos llegamos a ser, dices, con inteligentes y cabales, que sin que os falte cosa alguna, que aprendamos a ser del todo inteligentes, cabales, apropiados en todo, sin que nada nos falte. Así que recuerden esta palabra siente, y es importante que tú te purifiques y que permitas que el Señor te purifique, porque Dios está obrando de una forma extraordinaria.
Además de esta reflexión que traemos en el día de hoy para ti, yo quería hablarte acerca de qué tipo de vasijas eres tú. ¿Qué tipo de vasija eres tú en los caminos del Señor o en la casa de Dios? En 2 de Timoteo 2, versos 19 y 20 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Tremendísima palabra, bendito sea el Señor. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios nada lo mueve, porque Él es esta piedra angular, es ese fundamento, es esa roca donde realmente nosotros hemos sido, ese es nuestro sitial, que seamos fundamentados en Él y que no crezcamos en ningún otro tipo de fundamento, sino es el que viene de Cristo. Y teniendo este sello, ¿cuál es ese sello que tiene el fundamento de Cristo? Que sepamos todos nosotros que el Señor conoce a los que son suyos. El Señor te llama por su nombre a ti, a mí. Él conoce que somos su pueblo. Tenemos ese sello de identidad. Somos reconocidos como hijos de Dios. Y eso es demasiado hermoso. Y por lo tanto, como el Señor nos conoce y sabe que somos sus hijos, su pueblo, dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Cuando usted identifica su identidad, valga la redundancia, cuando usted es capaz de entender cuál es tu sitial, cuál es el fundamento tuyo, dónde estás fundamentado, cuál es la roca, cuál es la base, cuál es el fundamento de tu vida, y sabemos que es Cristo, porque más nada nos interesa, porque estamos bajo esa verdad, es esa sana doctrina. Estamos nosotros en ese camino, verdad y vida, que es el Señor, y de ahí nadie nos saca. Sabiendo y conociendo este sello, dice, conoce el Señor a los que son suyos y a los que son suyos, y por lo tanto, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Tú y yo no vamos a invocar a ningún otro nombre sino el nombre de Cristo. Por lo tanto, tenemos que tener la valentía, tenemos que tener la determinación de apartarnos de cualquier tipo de iniquidad que tengamos consciente o inconscientemente. Y siempre debemos pedir a Dios, pedir al Padre en el nombre de Jesús, que seamos liberados o libertados de cualquier iniquidad que atraemos desde el pasado a nivel personal, esa iniquidad individual, pero también tenemos que cuidarnos de que no arrastremos con nosotros iniquidades que son también ancestrales de nuestros ancestros. Esa herencia maldita, si podemos llamarle así, que todos nosotros podemos llevar encima y no lo sabíamos y no lo entendíamos. Dice la palabra en el Salmo 103 que Él perdona nuestras iniquidades, y gloria a Dios por eso. Pero también apártese de iniquidad. Hay una herencia que pasa en nosotros, en nuestro ADN, y cuando ya empezamos a crecer, ese ADN comienza a activarse y comienza realmente a envolverse y a manejarse de una manera sobrenatural, ¿por qué no decirle así?, con lo que somos nosotros, con nuestro desarrollo a nivel biológico, a nivel hormonal, a nivel cerebral, a nivel de nuestra personalidad, lo que somos, en la forma que sea, y viene una mezcla de cosas, y a veces heredamos cosas del pasado y nuestros ancestros, hasta generaciones y generaciones atrás, y no sabemos por qué pasa eso. Y los abuelos dicen, y los bisabuelos y los tatarabuelos, ellos comienzan a decir de dónde viene, cuál era el origen de cosas que eran quizás malísimas, ciertos comportamientos, ciertos patrones adictivos, totalmente disfuncionales, patológicos, enfermizos, que no nos pertenecen, que no son buenos, que no nos ayudan. Pero es una herencia que llevamos en nuestros genes y hay que salir de ello, y
Y eso se puede hacer a través de la oración, clamando delante de nuestro Padre Celestial para que se rompa cualquier iniquidad que hayamos heredado nosotros en lo personal, que nos lleva a desarrollar ciertos comportamientos, ciertos tipos de conductas totalmente negativas y enfermizas que dañan y lastiman no solo a nosotros mismos, sino también a los demás, o esos comportamientos que vienen como patrones repetitivos en la familia, de familia en familia, de generación en generación, que también nos dañan, nos lastiman y lastimamos a los demás de una forma increíble. Y esta palabra quiero que la reciba, porque la pregunta para ti es: ¿qué tipo de vasija, qué tipo de envase eres tú en los caminos del Señor? Ahora lo vas a entender cuando el verso de 2 Timoteo 2:20 dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos útiles. Oiga lo que dice la palabra, que realmente en una casa grande, llámese la casa grande tu casa, tu familia o tu iglesia o la iglesia de Dios aquí en la tierra. Y como es una iglesia, es un pueblo de Dios, o somos la familia de Dios, o en tu propia casa, que todos son creyentes, tú puedes decir: déjame ver qué tipo de vasija soy yo, porque si la palabra dice que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos de honra y otros para usos viles. Entonces, como hablábamos ahorita del barro, empezamos con esas vasijas las más viles comienzan siendo de barro. El barro, como hablaba ahorita, está lleno no solo de impureza, sino que tiende a mojarse y fácilmente se puede romper. Hay ciertos tipos de uso que no puede dársele a una vasija de barro, porque fácilmente puede romperse. No es de gran valor, es un valor muy inútil. Entonces dice que hay vasijas que son para usos útiles y otros para usos inútiles. Hay unos que son para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces dice, algunos son de oro, otros son de plata, otros son de madera y otros pueden ser hasta de barro. En la iglesia grande, en la iglesia delante de Dios, ¿qué tipo de vasija te consideras tú que eres para Dios? Quizás de oro, quizás de plata, quizás de madera preciosa o quizás de barro que fácilmente se rompe. Así que si alguno, dice la palabra en el verso 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, es decir, de la vileza, que está lleno, que fácil se daña, se rompe, un vaso que no es de honra, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Tremenda enseñanza para ti, para mí. Nos dice el Señor que si tú y yo tomamos en el día de hoy, en esta visitación que Dios te hace, como te dije al principio, que Dios te visita porque te quiere cuestionar, porque te quiere ayudar, porque te quiere que seas reactivos para que no tengas después que ser. Es mejor que nosotros, aprendamos a hacer, que estemos al tiempo correcto, para que no tengamos que tomar una reacción adversa, sino que estemos activos en el tiempo y no tengamos que ser reactivos después de una forma que nos lastime. El Señor te está diciendo: ¿y tú qué vasija estás siendo en mi camino? ¿Estás realmente siendo una vasija útil o estás siendo de uso de honra para mí? ¿Estás siendo de uso vil o que no sirve? ¿O estás tú tratando de dejar de ser barro y convertirte quizás
prontamente en una vasija de madera, pero de manera preciosa, una madera que sea preciosa y que dé honra al Señor. Estás tú tratando de que inmediatamente logres llegues a catapultarte, a llegar hasta el nivel de que ayer no eres barro, ahora eres piedra y ahora eres madera y madera preciosa, pero vas directamente a convertirte en una pieza de plata, donde ha sido purificada, lavada, como hablábamos ahorita, donde el rostro del Señor se pueda mirar, en vez de que miren tu rostro, te miran a ti como una piedra que ya ha sido de plata, que ha sido purificada, y se ve el rostro del amado en tu vida, y van a identificar que el santo vive en ti, y van a ver que el Israel se proyecta en tu vida de adentro para afuera. Eso es maravilloso. Entonces dice la palabra de Dios, el que determina limpiarse de esas cosas, entonces va a ser considerado un instrumento para honra, santificado a Dios porque ya se apartó y está santificado para Él, y porque está santificado ahora es un vaso o una vasija útil para el Señor, y porque es una persona que que ya es de honra, que está santificada, que es útil al Señor, entonces podemos entender que esa vasija está dispuesta para toda buena obra. Para toda buena obra, como dice la palabra en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Recordemos esta palabra. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Y toda la escritura es útil. Primeramente, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, enseñar, instruir, exhortar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y que ese hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, todos los que están presentes, todos nosotros que estamos escuchando y participando de esta palabra, estamos llamados, como dice la palabra de Dios, a que podamos reedificar nuestra casa, a reedificar nuestra casa, como le dijo el Señor en Ageo, a través del profeta Ageo, al pueblo de Judá, a aquel pueblo que ya había salido de en medio de la esclavitud. Había salido de Babilonia, se había trasladado a su tierra original, al pueblo allí de Judá, y todos aquellos estaban allí reunidos, y todos aquellos allí estaban desde que llegaron a su casa, desde que llegaron a la tierra de Judá, desde que soltaron la esclavitud de Babilonia y llegaron allí. ¿Qué hicieron ellos? Lo primero que comenzaron a no a reedificar sus casas, a construir sus casas. Ellos habían venido de aquella esclavitud, habían sufrido demasiado, llegaron de nuevo a su tierra y todos agarraron y comenzaron a hacer cosas, a poner sus casas bellas, a construir sus casas, a decorarla, a hacer todo aquello. Yo te lo voy a leer para que lo puedas entender. Entonces dice que el pueblo de Judá, después de hacer esas cosas, 70 años de esclavitud, regresan a su tierra, se olvidan de Dios, se olvidan de que la casa del Señor, la iglesia física, hoy tú y yo somos la iglesia de Cristo, somos el templo de Dios. Antes de Cristo venir, se reunían en las sinagogas, en las casas, las iglesias, las comunidades, en las casas de familia donde hacían las iglesias, para reunirse y celebrar al Señor, aprender, prepararse, capacitarse y sobre todo adorar a Dios. Pero ¿qué pasó con este pueblo de Judá? Que ellos cuando llegaron tenían una necesidad tan grande que comenzaron desesperadamente a preparar sus casas y veían el templo del Señor roto, destruido, abandonado, y no les importaba nada, le pasaban por el lado y ellos invertían fuerza, tiempo, dinero, habilidad, capacidad y todo para ellos hacer sus propias casas físicas donde ellos vivían. Y como Dios lo sabe todo,
Y Dios lo puede todo. Dios creó una circunstancia y manda al profeta Ageo a visitar a esta tierra. Cuando el profeta Ageo llega a visitar esta tierra, el profeta Ageo se caracteriza por ser un profeta que muy asertivo, que dice la verdad, que va directamente al pueblo, que habla las cosas con exactitud tal como Dios lo dice, con los derechos que Dios le ha dado, porque él determinó obedecer a Dios en todo. Y dice la palabra, y lo voy a leer textualmente para que ustedes puedan escucharlo, y se encuentra en el libro de Ageo capítulo 1. Y dice la palabra: entonces, oiga bien, llegó, voy a resumirlo un poquito, y el profeta habla aquí en el verso 2 de Ageo 1, ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo, el pueblo de Judá, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces, ellos están conscientes de eso, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, es decir, mi iglesia está desierta, cayéndose. Escuchen bien lo que le dice el Señor. Pues, como ya el Señor está convenciéndolo de cómo ellos están actuando, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Quiero aclarar que en Ageo 1, verso 1, Ageo 1:1, empieza diciendo que en ese año, ¿verdad?, del rey Darío, que pasaba todo esto cuando el pueblo de Judá regresó, dice que vino el profeta escogido por Dios, el profeta Ageo, a hablar a través del hijo del sumo sacerdote de Judá. El hijo del sumo sacerdote de Judá era realmente el significa el hijo del sumo sacerdote, que este joven representa el pueblo religioso, el pueblo de Dios, el pueblo que sigue supuestamente que tiene a Dios en el corazón, pero este pueblo está totalmente, usted verá lo que le pasó por haber descuidado a Dios en toda su palabra. Entonces él viene de forma asertiva y le dice, así dice el Señor, por cuanto ustedes dicen, y ustedes con sus casas artesonadas, decoradas, llenas de cosas, hermoseando su casa, y mi casa, dijo Jehová, mi templo, mi iglesia, en otras palabras, está totalmente desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. El Señor vio que estaban tan equivocados en su conducta, estaban tan errados. El Señor les exhorta y le dice, ¿saben qué? Meditad bien sobre vuestros caminos. Y mira cómo le dice el Señor. Después que mediten bien sobre sus caminos, van a entender que el Señor dice, ustedes siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. En otras palabras dice, no importa lo que ustedes hagan, siempre sienten un vacío terrible, una necesidad terrible, algo está pasando con ustedes porque nada les funciona. Y repite la palabra a través del profeta en el verso 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Otra vez, Dios dando un segundo, como dicen en inglés, like giving them a second chance, dándole una segunda oportunidad. Vuelve y le dice, meditad sobre vuestros caminos. Y aquí le dice, le da la estrategia preciosa, perfecta, maravillosa, para que ellos puedan realmente alcanzar ese premio que Dios les está ofreciendo, de que puedan reedificar su casa. ¿Sabe lo que le dice? Para que reedifiquen su casa. Dice, primeramente, de forma imperativa, todo y forma mandatoria, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová.
Qué palabra tan poderosa cuando el Señor le dice, ya ustedes saben lo que les quiso decir. Vieron, como les dijo el castigo que había ya. No se saciaban, seguían sin dinero, seguían con hambre, sentían frío, no importaba lo que pisaran porque estaban vacíos en su interior, porque la casa de Dios o el interior de sus vidas, que ya Dios no estaba morando dentro de ellos, sino las cosas materiales. Entonces el Señor les dijo, vienen consecuencias para ustedes, pero antes le dijo, les voy a dar la posibilidad de que puedan reivindicarse, que puedan arrepentirse, que puedan reconvertirse, que puedan volver a mi camino, que puedan restaurar sus vidas. Y el Señor le dice, haced lo siguiente, subid al monte. Cuando el Señor te dice subid al monte, Él manda a subir algo que está caído, porque para subir primero tiene que estar caído, bajo. Dice subid al monte, y cuando se habla de monte, se habla del lugar santo de Dios, el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta, el lugar donde tú le buscas en la intimidad, el monte donde Dios aparece, donde Dios mora, donde Dios desciende, donde su gloria misma se hace real y visible. Subid al monte, es decir, toma como hijo de Dios la responsabilidad de subir al monte y traed madera. En aquel tiempo se usaba mucho la madera, era muy conocida la madera para construir, para labrarla, para hacer obras de arte bellísimas, para hacer esculturas, para hacer edificaciones, para hacer cosas preciosas. Le dice el Señor, subid al monte y traed madera. No era un pedazo de madera, de leña, un palo lo que había que llevar, sino que nosotros, tú y yo, somos semejantes a la madera, porque tú y yo, el día que muramos, nosotros somos polvo y al polvo volveremos. La leña, cuando usted la coge y la prende, la enciende en llama, se quema por completo, se pulveriza y se hace ceniza. Usted y yo somos del polvo y al polvo ha de volver nuestros cuerpos. Nosotros somos un espíritu que tiene un alma que vive dentro de este cuerpo. El día que tenemos que cuidar el cuerpo, el alma y el espíritu de forma igual, cuidar el cuerpo en total santificación, santo cuerpo santo, mente santa, espíritu santo, porque Dios demanda eso y amarle a Él con todo tu cuerpo, toda tu alma, toda tu mente y tu espíritu. Y dice el Señor, subid primeramente al monte, segundo, y traed madera, llévate tú y yo que vayamos a humillarnos delante de Él. Y cuando nos humillemos, reedifiquemos nuestras casas delante de Él, decirle, no quiero pecar más, quiero ser una nueva criatura. Hoy le compartía yo a alguien, yo en lo personal, y le decía, yo estoy en una situación que estoy viviendo quiero vivir cada día de mi vida como que es mi último día en la tierra, sabiendo que hoy puede ser el último día. No es porque quiero, que yo no me iré antes que diga el Señor. Él tiene una agenda perfecta para cada uno de nosotros. Pero si usted vive cada día pensando que el Señor puede venir, o a nivel personal para nosotros, o viene a levantar su pueblo, usted se va a cuidar de no estar en pecado. Usted se va a cuidar, dice la palabra, que si usted quiere vivir buenos días en la tierra, largos días de vida, si quieres vivirlo en toda la bondad, en todas las cosas buenas de Dios, que guardes tu lengua del mal, que tus labios no hablen engaño, es decir, que vivamos en santidad. Y entonces Él te da la estrategia, dice, subid al monte y traed madera, reedificar la casa, es decir, arrepiéntete. Y cuando tú haces eso, yo hago eso, hacemos eso, y Él dice, y pondré en ella mi voluntad. Yo pondré en ella mi voluntad, dice el Señor, y después dice el Señor, lo más poderoso e importante, yo seré glorificado. ¿Y sabe qué pasó con aquel pueblo? Que oyó el hijo del gobernador, que representa el pueblo secular, la política, el sistema, el mundo, el que no tiene a Dios en el corazón, pero son pueblo. Y oyó el hijo del sumo sacerdote, que representa el pueblo de Dios, los que creen en Dios, los hijos de Dios. Ambos escucharon, tuvieron temor por lo que dijo el Señor, porque mira qué más le dijo, después que le dijo, subid al monte y traed madera,
y de reedificar la casa. Yo pondré en ti mi voluntad cuando te arrepientas. Y dice, y si te arrepientas, entonces yo seré glorificado. El Señor dice, yo regreso mi gozo a tu gozo, regreso mi vida a tu vida y te hago sentir contento porque estoy contento. Por eso el Señor le recalcó aquí al pueblo, oye bien, y el Señor le dijo, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, dice, sobre hombres y sobre todas las bestias y sobre todo trabajo de manos. Es decir, que Dios les advirtió fuertemente, le dijo el castigo que había llegado a todos ellos y la pobreza grande, que el vino, que el trigo, que el aceite, que el mozo, todo se cayó en desgracia por cuanto el pueblo descuidó la iglesia de Dios y solamente pensaban en edificar sus casas físicas, cómo vivían, que mi casa sea mejor decorada, el estilo mejor, el estilo más moderno, lo que fuera. Entonces el Señor te dice que la iglesia hoy en día donde Él mora eres tú y soy yo, eso es para nosotros sus hijos. Así que miren, quiero decirles esto, hay una hermana, unas cuantas hermanas que el otro día comentaron, pido perdón de corazón a las hermanas que comentaron y dijeron que sería bueno que orase. Gracias hermana o gracias hermanas, aquellas que me han comentado que es bueno que oremos al final. Tienen ustedes toda la razón del mundo. Así que vamos a ir cerrando la enseñanza de hoy para que podamos orar. Y que algunos que estén escuchando el mensaje puedan reedificar su vida, se puedan arrepentir de la vida que han estado llevando, que puedan llegar a los pies del amado. Él está con los brazos abiertos esperando a aquellos que van a reedificar su casa porque habían descuidado la casa de Dios y hoy se reconcilian con Dios, y aquellos que nunca habían entrado a la casa de Dios porque no lo conocían y no sabían cómo hacerlo, y hoy lo vamos a hacer, porque usted lo va a conocer. Así que recordemos esto, todos venimos de cualquier Babilonia del mundo, todos venimos de un mundo caído, todos venimos de oír faraones que nos engañan, que nos mienten, que son narcisistas, que nos quieren controlar, nos quieren dañar, nos quieren hacer daño, todos, ustedes, yo, en el mundo entero. Pero el Señor ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Él vino a rescatarnos y ya lo hizo. Y todo lo que tenemos que hacer es hacer como el Señor vino y le habló a este pueblo, que vino vuelto loco y sin idea y comenzó a pensar solo en ellos mismos y en las cosas materiales y descuidaron el templo de Dios. Y la misericordia de Dios fue tan grande que le mandó al profeta Ageo, no solo a los creyentes en Dios, sino a aquellos que no conocían, porque también ellos se arrepintieron, porque oye como dice la palabra, y oyó el pueblo que no conocía a Dios, el pueblo, llámese el pueblo secular, y oyó el pueblo de Dios, y ambos se pusieron de acuerdo, vinieron a reconstruir la iglesia, vinieron a restaurar el templo, vinieron a levantar la iglesia de Dios, y Dios tuvo contentamiento con ellos. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? Que la gloria postrera de esa casa sería mayor que la primera. El Señor los bendijo de tal forma que le dijo, su gloria será mucho más grande ahora que la gloria pasada. Sé el nombre de Jehová bendecido y glorificado. Así que es bueno que tú sepas y entiendas que hoy venimos arrastrando un historial quizás de muchas cosas caídas, de cosas que una sociedad nos impone, de cosas que nos dicen, nos confunden, nos hicieron daño, nos maltrataron, nos violaron, nos robaron nuestra identidad, lo que fuese. Nos vienen los problemas mentales, los problemas de ansiedad, de estrés, de distrés, los problemas de depresión, los problemas de desorden bipolar, los problemas de esquizofrenia, que son enfermedades mentales, los problemas psicosomáticos, que son enfermedades propias de la mente enferma, que no son reales las enfermedades, pero la gente las siente y las vive como que es. Voy a darles una enseñanza de eso a ustedes, y hoy nosotros venimos presentando todas esas enfermedades psicosomáticas,
básicas, los traumas de la niñez. Ya estamos casi orando, bendito sea el Señor. Y vamos a romper la victimización, vamos a romper la violación, los incestos, los abusos físicos, emocionales, relacionales, los maltratos de pareja, los rechazos, problemas de personalidad, manifestaciones de maldiciones generacionales, no gestionadas como Dios manda que lo hagamos. Así que vamos rompiendo las iniquidades individuales, las iniquidades ancestrales y todas esas maldiciones que vienen lastimando y dañando al hombre. Hoy se tienen que ir de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Por lo tanto, quiero que te pongas de acuerdo conmigo. Ustedes los que van a reconciliar su vida con Cristo, vamos a hacer esta oración. Pero si hay alguien en la audiencia a nivel mundial que me está escuchando y tiene el deseo de recibir a Cristo en su corazón, para que suba al monte, para que lleve madera, que eres tú mismo, para que reedifique tu casa delante de Dios y diga: yo quiero ser salvo, yo quiero entrar en la eternidad gloriosa por siempre contigo, Señor. El Señor te promete que va a poner en ti su voluntad, y Él te dice que tan pronto tú recibas la voluntad de Dios, vas a entender el camino, qué hacer, qué seguir, cómo manejarte, y entonces dice el Señor, Él va a ser altamente glorificado en tu vida. Por lo tanto, vamos a orar en este momento. Aquellos que nunca han recibido a Jesús como Señor y Salvador, confiesa conmigo. Solamente si puedes, levanta tu mano, y si no puedes porque vas guiando, estás trabajando, repite. Dile: Señor Jesús, en este momento te pido que me perdones, Señor. Que perdones mi vida pasada, mi vida presente y aún mi vida futura por haberla vivido sin ti. Entra en mi corazón, limpia mi corazón, perdona mis pecados. Tienes que estar repitiendo conmigo esto. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, de la salvación, y que nunca sea borrado. Gracias, Señor. Gracias, porque hoy yo sé, tu palabra me enseña que hoy yo soy una nueva criatura y que mi vida vieja totalmente pasó y que ya no me pertenece nada del pasado, sino que soy una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ustedes, mis amados hermanos, de alguna forma quieren reconciliarse con el Señor, quieren recibir una dimensión de gloria mucho más grande, quieren ser catapultados a un nivel de gloria tan extraordinario que van a experimentar lo sobrenatural. Repitan conmigo: Padre bueno, en el nombre de Jesús, pido perdón por haber descuidado mi vida espiritual, por haber descuidado tu casa, Señor, por haber descuidado mi intimidad contigo. Perdóname, Señor. Tomo el reto que me diste en Ageo 1:8 y yo hoy determino subir al monte. Yo quiero subir al monte personalmente, subo porque he estado caída y subo delante de tu presencia. Segundo, Señor, yo determino, como dice tu palabra, llevar madera. Subid al monte y yo voy a llevar madera, y la madera que llevo soy yo mismo. Yo me confieso como inútil, como pecador, como una vasija vil, pero hoy quiero ser una vasija de honra. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Y después de subir madera, yo reedifico mi casa. Yo me arrepiento de nuevo. Dice el Señor: arrepentíos y yo os restauraré. Y delante de mí estarás. Y si apartares lo precioso de en medio de lo vil, serás como mi boca. Y tu palabra enseña que los demás se conviertan ellos a mí, pero que yo no me convierta a ellos. Así que gracias, Señor. Y tu palabra también me enseña y me dice que tú vas a poner en mí tu voluntad. Yo recibo tu voluntad en este momento. Recibo reedificar mi vida. Recibo tu voluntad. Y también doy gracias, Señor, porque tu palabra dice que entonces tú serás glorificado en mi vida. Gracias, Señor, porque siendo una vasija inútil, porque siendo caído, porque siendo una vasija vil, porque lo había descuidado, tanto los que no tenían a Dios en el corazón, como aquellos que lo conocíamos y si de alguna forma habíamos caído, hoy el Señor te restaura y te dice: hoy pongo en ti mi voluntad y hoy soy glorificado en tu vida. Gracias te damos, oh Dios,
por tomarnos en cuenta de esa forma. Gracias, Señor, como dice la palabra, que nosotros veníamos perpetuando el pecado y la maldad y la vileza y la deshonra, pero tu palabra dice en Isaías 43:18, dice el Señor, no, que no traigáis a la memoria las cosas pasadas, ni penséis en las cosas antiguas, porque he aquí que yo hago cosa nueva y pronto sale a la luz. Yo sé, Señor, que hoy pronto sale a la luz, que tú has entrado en mi vida, has entrado en mi corazón, que me está transformando, y yo te doy gracias, te adoro, te alabo, te bendigo, te glorifico. Toda la gloria es tuya, Señor, y estando nosotros en las manos tuyas, Señor, en las manos del alfarero, sabemos que algo demasiado grande y hermoso está saliendo de nosotros y que nos está haciendo esa nueva vasija de honra para ser exhibida. Algo que está lleno de honra es algo que se pone donde todo el mundo lo pueda ver y que hagan los comentarios y haya alabanza, pero que esos comentarios, esa alabanza de esa honra sea única y totalmente para Dios. Única y totalmente para Dios. Él está haciendo de ti esa vasija de honra, una vasija de excelencia, que seas grata a sus ojos y que no tengas defecto, que tú no tengas ningún tipo de defecto. Serás una vasija de honra para usos útiles, para usos de honra, no para usos viles. Así que Dios te bendiga. Dice la palabra de Dios que el que hace esas cosas se convierte en un instrumento de honra, totalmente santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te haga entender de la A a la Z este mensaje de hoy. Gracias a cada uno de ustedes. Un abrazo muy grande. Quiero que por favor la doctora Dulce Fiore vayan y busquen, por favor, regístrense y suscríbanse en mis canales y denme seguimiento si usted me quiere apoyar en mi ministerio mundial para ayudar a la gente que no tiene seguro, que no puede pagar una ayuda profesional. Yo estoy aquí para eso. Y si ustedes se van a doctora Dulce Fiore, tanto a YouTube como a Facebook, y se van a YouTube sobre todo, y ustedes se suscriben y ponen un like para mí, entonces eso me va a ayudar en un futuro, no todavía, pero estamos trabajando para ello, para que otros alcancen a través de esta servidora, esta sirvienta de Dios, aquello que Dios ha puesto en mí, otros lo puedan también disfrutar, así como ustedes. Les amo en Jesús. Bendiciones.